Buenos días, bienvenidos 9:37 de esta mañana de miércoles 9 de julio. Ya saben, hoy un día importante para la legislatura, como dicen. Hoy concretamente ahora estábamos escuchando hace unos minutos que ha empezado a comparecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso para dar explicaciones sobre la presunta corrupción del caso Koldo, que salpica, como saben, al Partido Socialista y al Ministerio de Transportes cuando José Luis Ábalos era su titular. También va a dar cuenta de los resultados de la última cumbre de la OTAN, de la reunión del último Consejo Europeo y de la cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. También está previsto que Sánchez siga hablando de ello, de la corrupción, presentando un paquete de medidas contra eso mismo, contra la corrupción, en medio de las críticas de sus socios y la petición, lógicamente, de dimisión de los partidos de la oposición. Desde el principio ha pedido perdón y ha dicho que no iba a tirar la toalla. Vamos a seguir escuchándole luego. Ya saben que pueden escucharme a mí mientras están en la televisión, viendo en cualquier canal prácticamente. Sí que es cierto que, a pesar de los programas, bueno, pues hay algunos cortes y demás, pero, por ejemplo, pues en el canal 24 Horas de Televisión Española, supongo que se retransmitirá de forma íntegra y ahí no tienen ningún corte por si quieren seguir esa comparecencia. Nosotros a lo largo de la mañana iremos poniendo cómo van esas comparecencias, tanto del como del resto, lógicamente, de partidos con representación en el Congreso. Pero sin más, les agradecemos su escucha aquí en Kiosco de Prensa. Yo soy Pilar Criado, ya saben que pueden acompañarme y pueden llamarme perfectamente 96250 4508 para opinar sobre lo que está aconteciendo tanto a nivel nacional como, si quieren, autonómico o incluso local, comarcal. Así que bueno, pues entre todos haríamos un programa diferente, hasta un poquito antes de las 10 de la mañana, espero no robarles mucho más tiempo, que es cuando empezarán las mañanitas. Ahí terminaré yo. Así que ya, si les parece, en esta mañana de miércoles empezamos, como todos los días, ¿saben?, con el periódico El País. En su portada nos dice: Vox exige al PP que asuma las tesis ultras en inmigración. La imagen es para las llamas a brasa en el sur de Tarragona. La verdad es que otra de las imágenes que se repiten todos los veranos y que no nos gusta nada, es muy escalofriante. Abajo, Sánchez busca el apoyo de los socios con su plan anticorrupción. El Gobierno quiere cohesionar a la mayoría del Congreso en un pleno clave. También en la parte derecha, acompañado de columna, Trump acusa ahora a Putin de estar matando a demasiada gente. E Iberdrola y Endesa reclaman 778 millones por la tasa nuclear. Por último, de tenis, nos habla de Alcaraz, arrasa a Norrie y se clasifica para semifinales de Wimbledon. Sigue haciendo historia este jovencito deportista español. En ABC nos cuentan en cuanto al periodismo frente a los muros, como ellos llaman, en esa entrega de los premios Cavia, Luca de Tena y Mingote, y los Reyes, lógicamente, presidieron esa entrega en la casa de ABC. Dice: el periodismo debe conservar su esencia, veracidad, debate y crítica. Don Felipe y doña Leticia presiden la entrega a Jorge Fernández Díaz, Carlos Alsina y Chema Rodríguez de los premios Cavia, Luca de Tena y Mingote. Enhorabuena a todos, grandísimos periodistas. En la parte inferior, el cargo de confianza de Sánchez, cesado por acoso, estuvo colocado en un ayuntamiento sin ir a trabajar. Madre mía, siguen saliendo todos los días y a toda hora. En El Mundo, la investigación avanza antes de la comparecencia de Sánchez. Nos dice: otro juez amplía la organización criminal al aparato del Gobierno. Y es la imagen de Armengol, que rectificó y ahora decía que sí estuvo con Aldama. Dice: no mentí. También varias declaraciones de esa intervención que tuvo ayer la presidenta Armengol, y dice: la UCO vincula a los exaltos cargos de transportes con al menos 12 contratos amañados por la trama. La parte derecha, Sánchez ultima anuncios para aplacar a los socios. Hoy nos jugamos la legislatura, dice. También la Generalitat reclama hasta 42.000 euros en ayudas a jóvenes que había tutelado. También los tentáculos de Putin en Serbia para alargar el poder de Rusia en toda Europa. Abajo, altos mandos militares afirman que el Gobierno pidió ajustarse al 2,1%. Pogacar adorna su antológica carrera con su triunfo 100 y enfila su cuarto Tour. Madre mía. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan en La Vanguardia. Otra imagen de la devastación, de la desolación de ese incendio en Tarragona. Un coche completamente calcinado por el incendio en la comarca del Baix Ebre, en una finca entre Pauls y Xerta. La verdad es que queda muy mal.
esta imagen. Y nos dicen, el de la crisis en el PSOE, Sánchez presentará un plan anticorrupción amplio para convencer a sus socios. En la parte derecha, el fuego y el viento arrasan 3.200 hectáreas del bosque en el Baix Ebre. También Trump avisa de aranceles inmediatos a la Unión Europea mientras negocia. Y 2 muertos y 5 mozos heridos en un tiroteo en Cai de Tenés. Vamos a ver, después de La Vanguardia terminamos con La Razón y nos dicen el fuego de Tarragona deja 18.000 confinados pendientes del viento. Y la imagen es para Armengol, en el momento en el que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ayer compareció en la comisión del caso Coldo en el Senado. Y dice, pleno de alta fricción con los socios pero sin ruptura. Moncloa compra la gran mayoría de las propuestas de los aliados para intentar controlar la teatralización de la bronca. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, avisó a Sánchez en privado de que será ella quien debatirá con él en el Congreso. Por cierto, nuestro más sincero pésame a Yolanda Díaz, que ha fallecido en las últimas horas. Su padre ha sido el primer mensaje con el que ha empezado Pedro Sánchez en su comparecencia hace unos minutos, sobre las 9 de la mañana. Así que, bueno, pues mal día para Yolanda Díaz, un histórico sindicalista, su padre, fallecido a los 80 años de edad. Y, bueno, pues cuando ha tenido esas palabras, el presidente Pedro Sánchez, lógicamente, Yolanda Díaz ha comenzado a llorar sin parar y, bueno, pues desde aquí nos unimos a ese dolor. También nos dicen la UCO, y la UCO implica a Pardo de Vera en amaños de obras por 123 millones. Eso sería el apartado generalista. Vamos ahora al deporte. En Marca, 2 grandes, dice, duelo de Reyes hoy a las 9 de la noche. Paris Saint-Germain, Real Madrid, en DAZN y en Telecinco lo pueden ver. Los 2 últimos campeones de Europa por un puesto en la final del Mundial. Dice, Dembélé lidera a un PSG coral. Achraf avisa, nos hemos ganado el respeto. Xavi Alonso dispone de un ataque de 96 goles. Mbappé apunta al 11. Y abajo, Alcaraz, un ciclón rumbo a semifinales. También de baloncesto, la renovación de Llull está cerrada. Y Pogacar suma y sigue 100 victorias. Vamos a ver qué nos cuentan en As. Alcaraz pasa el rodillo. El campeón de Wimbledon arrasa a Norrie en 3 sets y se cita en semifinales con Fritz. Sinner solo se entrena en pista cubierta por molestias en un codo, pero apunta a que jugará contra Shelton. Es esa imagen también de Paris Saint-Germain Real Madrid hoy a las 9 de la noche en Telecinco y en DAZN. Y nos dicen, PSG y Madrid, los 2 últimos campeones de Europa, buscan la final del Mundial en un partido con morbo. Xabi Alonso debe elegir entre Gonzalo o Mbappé, que se las ve por primera vez con sus ex. Asensio jugará por Huisnes. Y es la imagen, como decimos, de Mbappé. Y arriba, Alcaraz pasa el rodillo. Abajo, impacto brutal de Joao Pedro. 0-2 que quedaron. España ficha a Caranca. La federación presenta al excentral como nuevo director deportivo. Y la primera de Pogacar, el esloveno, se impone a Van der Poel, aunque no consigue quitarle el amarillo. Rodrigo de Paul da el sí al Inter de Miami, que ya negocia su compra con el Atlético. Eso sería en As. En Mundo Deportivo nos dicen Xavi y Mbappé, reto máximo ante el PSG. Abajo nos dicen de Joan García, va fuerte, una imagen de él en el momento en el que están llevándole a cabo un fuerte entrenamiento. Y dice, el portero adelantó casi una semana su incorporación y ya trabaja duro. Quiere estar a tope para ganarse pronto la confianza de Flick. También abajo de tenis en Wimbledon, Alcaraz arrasa a Norrie y se cita con Fritz en semis. Pogacar consigue al sprint su triunfo 100. En fútbol, el Girona es de Michel, se pone manos a la obra. La mejor Alexia brilla en una roja que ilusiona. Vale, pues en Sport también aparece la imagen de Joan García, que aprieta, dice. El Barça compartió las primeras imágenes del nuevo guardameta del club ejercitándose en la Ciutat Deportiva. Acudió días antes de lo previsto para ponerse a punto antes del inicio de la pretemporada culé por Japón y Corea del Sur. Abajo, Mbappé desafía a Luis Enrique. Mundial de Clubes, Paris Saint-Germain, Real Madrid a las 9 de la noche. Como decimos en Telecinco, aparece la imagen de Mbappé. Y abajo, doblete de Joao Pedro para estar en la final. También Alexia lidera con el ejemplo a la roja, que bien. En Alcaraz dice a semifinales a lo grande. Y Pogacar logra su victoria número 100.
Vamos a ver, terminamos el apartado deportivo con Superdeporte. Otra imagen de Gurley dice, a la faena. Super cazó al CEO de fútbol del Valencia Club de Fútbol llegando a las oficinas en su primer día de trabajo. El escocés tiene mucho por hacer. Lo más inmediato, la venta de Yarek, el fichaje de Aguirre Zabala y el futuro de Mosquera, Javi Guerra, Diego López y César Tárrega. Dice, he estado en clubes grandes y el Valencia es un club enorme. Espero un futuro muy emocionante. Estoy muy feliz por la oportunidad. Estamos aquí para llevar al club a donde siempre ha estado. En la parte de arriba, otro fichaje del Levante Unión Deportiva, el tercer fichaje para Julián Calero. Toljan cierra la banda derecha del Ciutat. Abajo nos dicen del Villarreal, Tierno Barry, venta inminente al Everton. De Wimbledon, Alcaraz, su tercera semifinal consecutiva. Y del Gran Cáncer, Valencia contra el Cáncer a por récords. También del Mundial PSG y Real Madrid, final anticipada a las 9 de la noche. Y Tour, la 100 de Pogacar. Bueno, pues con esto cerraríamos el apartado deportivo y empezamos con la economía. Necesitaba para llegar al poder y mantenerse en él. Mire, hay operaciones de delincuencia que son impresionantes. Seguimos escuchando esa comparecencia del Congreso. Ahora, en estos momentos, está interviniendo, por lo que acabo de escuchar, Alberto Núñez Feijóo. Vamos al apartado económico. 5 días. AENA subirá un 6,5% las tarifas a las aerolíneas tras 10 años de contención. También Endesa y Iberdrola reclaman al Estado 778 millones por los residuos nucleares. Los fondos toman posiciones en la recta final de la OPA del BBVA. Fernando Peña, el fiscalista de las estrellas, recibe el mazazo de la justicia, dice. Y la prima de riesgo desoye el ruido político. Es una imagen de residuos radiactivos en el Cabril, que es pues donde Endesa y Iberdrola dice que reclaman 778 millones por esos residuos nucleares. En el economista.es, en el segundo Foro Salud, una intervención de Ayuso, ella interviniendo en el economista.es. Ayuso dice, no salen las cuentas de la financiación singular catalana. Según la presidenta madrileña, la Generalitat recaudará 24.800 millones de euros más. Abajo, la deducción del IRPF para el salario mínimo interprofesional excluye a cerca de 400.000 jubilados. Vaya. Un tercio de los asesores cambiará Bolsa España por la de otros mercados. También en la parte derecha, Acerinox se plantea en 2 años que su cotización también se liste en Estados Unidos. Iberdrola vende al fondo Cube una decena de plantas y mini hidráulicas. El gobierno invertirá 750 millones en redes por los apagones. Y BBVA mantiene las sinergias de la OPA en 850 millones. Vamos a ver en expansión, BlackRock, Santander y Norges entran en Cirsa. Unos 250 grandes inversores institucionales han acudido a la salida a bolsa. CaixaBank lanza inteligencia artificial generativa en su app para clientes. Y es en la imagen del CEO de CaixaBank. Abajo, Trump dice que no habrá más prórrogas tras el 1 de agosto. Y Sabadell presionado a crecer en España tras vender TSB. Con esto cerraríamos el apartado económico y vamos ahora a nuestra autonomía. Los periódicos de información de la Comunitat Valenciana. Levanta el Mercantil Valenciano. Una nube de humo negro desata el pánico. Un incendio en un bajo comercial de Valencia obliga a desalojar más de 100 viviendas y deja 17 atendidos por intoxicación. Es una imagen escalofriante en el puerto de Valencia, lleno de fincas. Madre mía, pues la gente llevándose las manos a la cabeza, e incluso pues algunos grabando, pero sí que es cierto que están muy cerca de esa nube de humo que seguro que fue para ellos. Infrafinanciación, nos dicen, el Consell pedirá 1.816 millones a los bancos para hacer frente a los impagos. Y se permitirá abrir las compuertas de la Albufera sin límite ante el riesgo ecológico. Altas temperaturas. Eso en Levante, el Mercantil Valenciano. Vamos a ver el Mediterráneo, el periódico de Castellón. El ahorro va a más y ya roza los 15.000 millones en Castellón. También Castelló abre la nueva ribera del Riu Sec. Una pasarela de 42 metros y un mirador son las grandes novedades de una obra que une 4 zonas del oeste de la ciudad. Es la imagen de viandantes y corredores ayer en el paseo de la ribera de Castellón. También la UGI estrenará 3 titulaciones en septiembre y bate récord en investigación. Del caso Cerdán, dice la UCO, señala que Carreteras adjudicó obras irregularmente por 264 millones. Y un hombre fallece tras caer en una zanja en obras frente a los juzgados de Vinaroz. Madre mía. Vamos a ver.
en 20 minutos esta mañana de miércoles. También es la imagen de ese gran incendio de un bajo. Deja 17 atendidos por humo y 115 pisos evacuados en Valencia. Madre mía. Arriba, el parque de pisos turísticos crece un 1,4% en España, pero se reduce en la Comunitat. De la Comunitat Valenciana, el Consell pide al Gobierno central endeudarse por 1.816 millones para pagar las facturas. La Unión Europea recrimina a Moncloa que su plan anticorrupción lleve un año paralizado. Y abajo, Alcaraz arrasa al tenista local Norrie y se mete en las semis. Y por último, una entrevista a Graciela Iturbe, fotógrafa. He aprendido mucho con mi cámara, de lo que te platican y por lo que lees. Vamos a ver en Información de Alicante. Nos dicen, es una imagen para Josep Ollis. Oliu no ve ninguna posibilidad a la OPA, dice el presidente del Sabadell. Descarta el éxito de la operación si BBVA no mejora su oferta. Es la imagen de su presidente, como decimos. También de la infrafinanciación nos hablan. Mazón plantea pedir a los bancos 1.816 millones para pagar a proveedores. AVE y CEB alertan sobre los problemas de gestión del corredor mediterráneo. Y es Vicente Boluda y Salvador Navarro que se saludaron ayer en un acto en Elche. Y también abajo, medio centenar de comunidades de riegos pugnan por 20 hectómetros de la desaladora. La CHS ultima la concesión del volumen de agua de la ampliación de la planta. Y por último, en las provincias también una imagen, pero aquí ya no de gente echándose las manos a la cabeza o sacando un vídeo de esa nube tóxica negra, sino también del momento en el que están ya los bomberos interviniendo. Dice, pánico, desalojos y 20 intoxicados. El incendio en una tienda de la avenida del Puerto genera una gran columna de humo. Madre mía. Es muy llamativa esta imagen. En el bazar, en el bazar de allí, un bazar ubicado allí en la zona de la avenida del Puerto, que provocó una densa columna de humo. Abajo, el Consell negocia un crédito de 1.836 millones para pagar a los proveedores. Por otra parte, malestar por la valoración a la baja de los vehículos. Una ola de 1,5 metros anegó Alfafar. La pista de silla, cambio de mediana, la verdad que sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues un infográfico pequeñito de hasta dónde una calzada está dispuesto a aguantar, pues fue el triple, ¿no? Y Paiporta saca cada día 70 toneladas de escombros. Obras en las viviendas, lógico. Bueno, pues con esto cerraríamos el apartado autonómico y con él el papel impreso. Vamos ahora a los digitales nacionales. Hemos elegido en esta mañana, como hemos dicho, de miércoles 9 de julio, Infolibre.es. Nos dicen, el futuro de la legislatura. Sánchez propone un plan estatal de lucha contra la corrupción con 15 medidas elaborado junto a la OCDE. También dice, soy un político limpio. También la Fiscalía da por hecho que el novio de Ayuso compró la empresa bajo sospecha para retribuir un favor. Y la imagen es para Suso Díaz, el padre de Yolanda Díaz, el sindicalista que nunca dejó de luchar por la unidad de las izquierdas. Es la imagen de Yolanda Díaz acompañada de su padre, la verdad es que son dos clones. Abajo, Vox abraza la tesis más xenófoba de la ultraderecha mundial con su plan de deportaciones masivas. España empeora en transparencia mediática en Europa y ya empata con Hungría. Madre mía. También la Unión Europea apunta al alto riesgo de corrupción en los contratos públicos en plena crisis del caso Cerdán. Y los activistas ultras con acceso al Congreso amenazan con trasladar el acoso a los domicilios particulares. Vaya. También la vivienda turística no frena. El 40% de los pisos que Consumo pidió retirar a Booking vuelven al mercado. Y casi 500 personas murieron en la ola de calor de junio solo en Madrid y Barcelona, según un estudio europeo. Madre mía, hay que tener muchísimo cuidado. También nos cuentan Gaceta.es. El gobierno alemán lanzará condones trampa usados en África para lesionar el pene con el objetivo de reducir las agresiones sexuales. Piden 115 años de cárcel para un grupo de inmigrantes dominicanos por violar sin descanso a una joven durante 2 días en Zaragoza. Madre mía. Una anciana herida y 4 detenidos. El saldo de la policía de Marlaska por protestar frente al centro en el que un maliense violó a una joven. Madre mía. El banco de inversión más importante del mundo señala el exceso de renovables provocado por Pedro Sánchez como la causa del apagón. Vaya.
Bruselas suspende entre los jóvenes. El 53% critica al bloque comunitario por ignorar los problemas reales y un 40% cree que no es democrático. Y por último, Zapatero presionó al número 2 de Ábalos para conseguir el rescate de la aerolínea chavista Plus Ultra sin que cumpliese los requisitos. Ahora diariocrítico.com nos dicen, Sánchez admite que pensó en dimitir, pero siguió adelante porque tirar la toalla no es una opción, dice. Y también muere el padre de Yolanda Díaz, el sindicalista Suso Díaz. El incendio en Cataluña podría quedar hoy controlado tras una mejoría en las últimas horas. Menos mal. También el Congreso da el primer paso para vetar a los agitadores acreditados como periodistas Vito Quiles o Endongo. También condena de casi 17 años al concejal de Ponferrada que dejó parapléjica a su mujer. Madre mía. En 20 minutos.es la información, ¿cómo se llaman? Vamos a ver lo que nos decían. Renfe renueva su filial de viajeros y releva a la responsable del servicio internacional. También Trump enviará en 2 días una carta a la Unión Europea por los aranceles. Significará un acuerdo, dice. También Bankinter explora nuevos mercados para crecer en la eurozona. Y Acerinox sigue los pasos de Ferrovial y estudia dar el salto a Wall Street. Bueno, pues con esto cerraríamos el apartado del digital nacional e internacional. Y como siempre terminamos con los digitales locales comarcales. Hoyunclick.es y tucomarca.com. En hoyunclick.es también nos recuerdan que Sanidad ha duplicado las ayudas para el desarrollo de actividad de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol Chiva. Qué bien. Y también en tucomarca.com nos dicen que la policía local de Buñol realiza 2 detenciones en un fin de semana por amenazas, exhibiciones obscenas y altercados. También lo pueden ver si entran a la red social, a Instagram de Policía Local de Buñol, donde ahí van poniendo todas esas detenciones. Vamos a ver, ya el resto son de otras comarcas. También una gran fotogalería de imágenes de lo que quedó de sí ese magnífico espectáculo de la Escuela de Danza Luisa y John, Icónicos, el musical que tuvo lugar el pasado domingo. Se llenó el Teatro Monte Carlo para aplaudir este magnífico espectáculo a cargo de Marisa, que la verdad es que Marisa García es una auténtica guerrera, luchadora, trabajadora, incansable y bueno, pues amante, como no, de la danza. Bueno, pues con esto terminaríamos lo que se refiere a nuestra localidad y nuestra comarca, que nos han actualizado los digitales Hoyunclick y hoyunclick.es y tucomarca.com. Ya lo han oído, a las 10 de la mañana ha sonado ese pi, pi, pi de las 10 en punto, así que ya, rapidísimamente les dejo para que escuchen unos poquitos minutos esa comparecencia, a ver con quién está compareciendo ahora en estos momentos en el Congreso de los Diputados, y en breve ya podrán llamar para las mañanitas. Mañana más kiosco de prensa, en nada informativo, y también preguntar a la oposición, muchas cositas esta mañana. Venga, hasta luego. A la que han querido caricaturizar, a la que han desautorizado y porque existen los jueces independientes a los que quieren controlar. Ya existe el Plan Estatal contra la Corrupción. Para Vox, el único plan añadido que vale es su dimisión, su puesta a disposición judicial y que confiese usted. No hay otro plan de lucha contra la corrupción. Ha llegado a decir aquí blindar nuestra corrupción en un lapsus. Pero ¿qué peliculón haría Santiago Segura con este guión? Habría que encargarle la realización y la producción de esta tragicomedia a la que el Partido Socialista nos ha condenado. Posaba el señor Sánchez la semana pasada con mujeres socialistas mientras designaba como nuevo hombre de confianza a alguien denunciado públicamente por acosar a mujeres socialistas, nada más y nada menos que en el Palacio de la Moncloa. Y lo había designado para sustituir a otro que le habían pillado robando. A este último, al ladrón al que aplaudían ustedes hace muy poco, le había puesto el señor Sánchez para sustituir a otro que también robaba y que al parecer se lo gastaba en chicas de alterne. Y a todos ellos, al acosador de mujeres, al ladrón ahorrador y al ladrón del alterne, a todos los puso el señor Sánchez para luchar contra la corrupción del Partido Popular y para darnos lecciones de feminismo. Y ahora se atreve a traernos un plan estatal de lucha contra la corrupción. Este podría ser el resumen casi cómico de la ridícula presidencia del señor Sánchez. Pero este resumen sería demasiado benévolo, porque la verdadera corrupción del señor Sánchez empezó mucho antes. Comenzó alterando sus propias elecciones internas en el Partido Socialista. Lo ha leído toda España. El señor que se sentaba allí, ese que robaba y ahorraba,
le dijo al otro cómplice de Sánchez: mete 2 votos en la urna. Y después de que todos conozcamos eso, se va a subir aquí de nuevo a hablar de democracia. No me extraña que esa cara necesite tanto maquillaje porque es de cemento. Me van a permitir que la réplica a este demócrata ejemplar me la ahorre, porque yo siento ya una incomodidad casi física cuando le veo subir aquí y empezar a mentir y a comportarse como si fuera un presidente normal y como si los españoles fueran completamente idiotas. Si no le cree nadie, no le creen ni los que le aplauden como focas, no le cree ni Pachi. Ay, Pachi, lo que habrías hecho de saber a tiempo, ¿verdad?, que existían esos mensajes sobre meter votos en las urnas. Pachi, porque si lo hubieras conseguido a tiempo no tendrías que subir ahora a la tribuna a decir que te parece muy bien que te robaran las elecciones en tu propio partido. Vaya papelón de personaje de Torrente en Ferraz. Te dijo hace tiempo una mujer muy valiente que harías cosas que nos helarían la sangre, pero lo cierto es que has hecho cosas que dan entre pena y asco. Lo de defender al que manipuló tus elecciones, pena. Lo de estrechar la mano de Bildu, asco. Y ahora subirás aquí a gritar. Ten cuidado, porque cuando uno eleva la voz a Sánchez le parece que tiene un exceso de testosterona, y al asco y a la pena sumarás la vergüenza. En fin, decía, están muy nerviosos, sigan diciendo lo que les dé la gana, que están al final. En fin, decía que violando sus propias urnas llegó al poder la mafia del Peugeot. Y los diputados del Partido Socialista que fueron robados en esas elecciones, aquí están todos aplaudiendo con brutalidad y vergonzosamente. ¿Con esta gente quiere llegar a acuerdos de Estado, señor Feijóo? ¿Con este partido irremediable quiere usted gobernar o obtener su permiso para gobernar después de unas elecciones? Entenderá que yo haga todo lo posible para que eso no lo consiga. Ya no es ni siquiera por patriotismo y por democracia, es por higiene. Porque después de la gira del Peugeot, en la que imagino que irían parando de motel de carretera en motel de carretera y alguno de ellos tendría descuento, después subieron a esta misma tribuna al señor